Sí, Jerónimo, pues vamos a empezar con la retroalimentación. Para los exámenes ya saben que tienen desde el día de hoy hasta el viernes para poder realizar sus exámenes, ¿ok? Así es que tómenselo con calma, estudien y todavía tienen pues días para poder hacer su examen. Bien, empezamos con la primera pregunta. ¿Es considerado una fuente formal del derecho la Constitución, el Código Civil, el Código del Trabajo o una jurisprudencia? La respuesta correcta es la jurisprudencia está considerada como una fuente del derecho. ¿Por qué? Porque ocupamos esa fuente para recalcar lo que nosotros queremos decir en nuestra demanda. Para robustecer toda nuestra demanda necesitamos muchas jurisprudencias y no solamente una. Pueden trabajar con 2 o 3 o 4, las que sean, las que ustedes crean que necesitan, ¿ok? Pero siempre una demanda tiene que ir acompañado de jurisprudencias. Siempre tiene que estar acompañado de jurisprudencias. ¿Ok? Bueno. Bien, siguiente pregunta. Sí, maestro. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las partes de una tesis? Es sección final, índice, conclusión, conclusión, cuerpo de trabajo, opción, introducción, desarrollo, conclusión o sección, cuerpo de trabajo y sección final. Nuestra jurisprudencia o nuestra tesis, ya les había comentado que son 5 sentencias para tú poder formar una jurisprudencia. Una jurisprudencia. Exactamente, y son 4 para formar una tesis. En esa tesis tiene que tener una sección, tiene que tener un cuerpo de trabajo y una sección final. ¿Para qué? Para que puedas tú ocuparla. Si no cuentan con esas partes, si no cuentan con esas partes, simplemente no van a poder usar esa tesis o simplemente no se va a poder, eh, no la van a poder sacar como tesis aislada. Siguiente pregunta. ¿Ante cuál autoridad se... ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Ante cuál autoridad se puede denunciar la controversia de la tesis? ¿Ministerio Público, delegación, Cámara de Diputados o la Suprema Corte de Justicia? ¿Ante qué autoridad, chicos? Suprema. La Suprema Corte de Justicia. Exactamente, muy bien los dos. Es ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque la misma Suprema es la que nos está dando esa jurisprudencia. Por lo tanto, si vemos que una tesis no es actual o simplemente no nos sirve o ya es muy viejita, se puede denunciar las tesis o la jurisprudencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. ¿Quién emite las jurisprudencias? El bando municipal, el poder administrativo, el poder legislativo, el poder judicial. De antemano sabemos, de antemano sabemos que todo lo que tiene que ver con leyes es el poder judicial. Entonces, por lo tanto, una jurisprudencia, quien lo va a emitir va a ser la Suprema Corte de Justicia. En este caso, el Poder Judicial. Ya les había comentado que el Poder Judicial es todo, desde esos magistrados, ministros, hasta el oficial de tránsito. Todos ellos abarcan el Poder Judicial. ¿Ok? Bien. Esta pregunta es abierta para los dos, quiero que me contesten. ¿La jurisprudencia no es obligatorio a todos los niveles? ¿Esto es falso o verdadero? ¿La jurisprudencia no es obligatorio a todos los niveles? ¿Es falso o verdadero? Ese es falso. Es falso. Exactamente, es falso. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia, al menos una, tienes que citar en cualquier denuncia, en cualquier demanda, ¿ok? Cualquiera de ellas tienes que citar, aunque sea una jurisprudencia, ¿para qué? Para reforzar lo que estás diciendo, como les había comentado, para robustecer todo lo que necesitas expresar, tienes que al menos contar con una jurisprudencia. Así es que es falso, ¿sale? A fuerzas tienes que tener una jurisprudencia en tu denuncia o en tu demanda. Siguiente pregunta.
Las tesinas son tipo de revisión bibliográficas y las tesis de investigación. ¿Esto es falso o es verdadero, chicos? Verdadero. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque una tesina no nos va a servir como apoyo. Ya les había dicho, tiene que ser una tesis aislada. Tiene que ser una investigación completa. ¿Ok? Así es de que exactamente la tesina solamente son revisiones bibliográficas y las tesis son las investigaciones que tú haces conforme a tu trabajo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Seguimos con las preguntas. Sí, ¿Quién emite las jurisprudencias por contradicción de tesis? ¿Los ministros y senadores, el pleno de la Sala de Justicia, el Poder Ejecutivo o el presidente? Lo va a hacer el pleno, exactamente, y las salas, ¿ok?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuérdense, todo lo que tenga que ver con tesis, jurisprudencias, siempre va a ser el pleno, ¿ok? El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuándo existe una contradicción de tesis, chicos? ¿Cuándo existe? o la tesis no está comprobada con otra. Exactamente, ¿sale? Pero la respuesta correcta, como va a salir en su, si es que se pone en su examen, va a ser, la pregunta es, ¿cuándo existe la contradicción de tesis? Existe cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de circuito adoptan sus propias sentencias. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que solamente ellos pueden soltar o no soltar las sentencias, chicos, ¿eh? No a fuerzas, ojo con esto, no porque haya 5 sentencias iguales, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación suelte todas las sentencias. A lo mejor son 5 sentencias, pero ¿dónde va a haber contradicción de tesis? Porque a lo mejor la quinta habla de lo mismo y está idéntica y todo. Simplemente hay algunas frases o artículos que no lo citaron. Entonces, por lo tanto, ahí va a haber una contradicción de tesis. ¿Ok? No, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a decir, no, 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 ¿sabes qué? Dijimos 5 idénticas. Esta le falta un artículo, entonces, por lo tanto, hasta que se resarza ese daño, se cambie ese artículo o algo, es como podemos soltar la tesis, ¿ok? Para que se vuelva jurisprudencia. Siguiente pregunta. 9. ¿Cuál es la diferencia entre jurisprudencia y tesis aislada, chicos? Que tiene 4 votos y la otra tiene 5. Votos no, No, sentencias. sentencias, ¿no? Exactamente. Ok, cuando realmente haya 5 sentencias iguales, se vuelve jurisprudencia. Cuando hay 4, solamente es una tesis aislada. Ok. Y vamos a decir, la respuesta sería, la tesis aislada de plano, la misma no obliga ni a las salas ni a los tribunales colegiados de circuito a ocuparlas. Si tú la quieres ocupar, adelante. Si no, simplemente no hay ningún problema. No las necesitamos. En cambio, las jurisprudencias sí son, ajá, un refuerzo para toda una demanda o una denuncia. ¿Ok? Las tesis aisladas las puedes ocupar o no las puedes ocupar, realmente no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es jurisprudencia. ¿Ok? Ya les había comentado que toda tesis, que toda demanda, que toda denuncia siempre tiene que ir acompañada de una jurisprudencia o una tesis aislada. Pero en este caso, si no te sirve la tesis aislada o simplemente no la quieres ocupar, no pasa absolutamente nada. Las tesis aisladas no son obligatorias, ¿ok? Las jurisprudencias sí. 10. ¿Cuándo una tesis se convierte en jurisprudencia? No interrumpida, resultados en diferentes secciones y sustentadas en 5 sentencias o todas las anteriores. La respuesta, chicos, son todas las anteriores. ¿Por qué? Porque tiene que haber 5 sentencias.
No tienen que ser interrumpidas, no tiene que haber, chicos, sentencias interlocutorias. ¿Sí saben lo que es una sentencia interlocutoria, chicos? No. Bien, las sentencias interlocutorias son pequeños asuntos dentro del mismo asunto principal. Por ejemplo, en una pensión alimenticia, tú vas a pedir la guardia y custodia y pensión alimenticia, ¿ok? Tú vas a pedir guardia y custodia y pensión alimenticia. Ese es tu principal, tu demanda principal. Vas a bajar 2, 3, 4 jurisprudencias y las vas a agregar a tu demanda, que hablen sobre los alimentos del menor, que hablen sobre la protección del menor, que hablen sobre la igualdad de género, si es un hombre que la está pidiendo, que hable sobre la igualdad de género para poder pedir la guardia y custodia, ¿ok? Estás bajando 4 o 5 jurisprudencias que te van a servir, ¿ok? Por ejemplo, la primera, pensión alimenticia para los menores, tiene su menor. La segunda, guardia y custodia y igualdad de género. ¿Por qué? Porque a los hombres nos tardan más en dar la guardia y custodia. Desgraciadamente la mujer es la que siempre tiene primero, pero citando esa te va a servir. La segunda, ajá, un régimen de visitas para la mamá. Hay una jurisprudencia que habla sobre el régimen de visita. Ahí van 3 jurisprudencias de diferentes, pero que me van a servir en mi demanda, ¿ok? Así es que yo puedo tener cualquier tipo de jurisprudencias que sean interrumpidas, que no vaya a haber controversias de ningún tipo. Ajá. Segunda, que los resultados en diferentes secciones sean iguales, ¿ok? Y que las sentencias sean 5 para volverse jurisprudencias. Así que la respuesta correcta sería todas las anteriores, ¿ok? Te va a servir la interrupción de tesis, te va a servir la de resultados diferentes, te va a servir la de 5 sentencias y la respuesta a todas las anteriores. Así es de que la respuesta correcta es todas las anteriores. Siguiente pregunta número 11. ¿Cuál es la finalidad de la contradicción de tesis? 1, que sean leyes. 2, que sean normas. 3, criterios jurídicos. O 4, unificar criterios jurídicos. ¿Cuál es, chicos? Otra vez les vuelvo a repetir la pregunta. Unificar criterios, los criterios. Exactamente, muy bien, Jerónimo, gracias. Es unificar criterios. Esa es la finalidad de que estés tú debatiendo. Por ejemplo, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es debatir opiniones, ¿ok? ¿Para qué? Para poder llegar a unificar esa opinión, ¿ok? Eso es lo que se trata en una contradicción de tesis, unificar criterios jurídicos, ¿ok? Que todos estemos de acuerdo, por eso son 5 sentencias, si nada más hay 4, es tesis aislada. Y si hay controversia de tesis, es porque algo está mal. Así es de que vamos a planearlo o esperar otra sentencia igual para poderla unificar. Siguiente pregunta. ¿Qué resuelve la jurisprudencia, chicos? Asuntos de la familia, asuntos legales, asuntos penales o asuntos que la ley no completa directamente. La última, asuntos que no, la ley no completa, las lagunas. Exactamente, muy bien, Agustín. Exactamente es eso. Es a completar esas lagunas que tienen las leyes o los artículos, ¿ok? Es unificar, es subsanar esos pequeños errores que tienen los artículos. Ya les había comentado y ya les había puesto algunos ejemplos. Muy bien, Agustín, gracias. ¿Cuántas tesis hace una jurisprudencia? Ya lo habíamos dicho, 5. Bien, segunda, 14ª pregunta. ¿Qué validez tiene una tesis aislada en México? No obliga solo para, no es obligatorio solamente para extranjeros, es obligatorio para toda la Ciudad de México, es obligatorio solamente si la vas a ocupar o no ha alcanzado a ser obligatorio. ¿Cuál es la validez que tiene la tesis en México, chicos?
no ha alcanzado a ser obligatorio. Esa es la respuesta, no ha alcanzado todavía. ¿Por qué? Porque una tesis aislada no es lo mismo que una jurisprudencia, ya se los había dicho. Tienen que hacer 5 para jurisprudencia. Una jurisprudencia está más arriba que una tesis aislada. Entonces, por lo tanto, no ha alcanzado a ser obligatorio. O sea, si quieres ponerla adelante, si no, no hay ningún problema. ¿Ok? Todavía no se eleva a ese nivel de jurisprudencia una tesis aislada. Si no hay nada, óiganlo bien, chicos, si ustedes tienen algún asunto y solamente hay una tesis aislada que hable de ese asunto, esa te va a servir, pero no te va a servir si ya salió una jurisprudencia, pero si no ha salido nada, esa te va a servir, pero no es obligatoria, como ya se los había dicho antes, no es obligatoria la tesis, ¿ok? Bien. Fundamento constitucional que hable de la jurisprudencia, el artículo 215. ¿Ok? El artículo 215 de la Constitución Política, chicos, de la Constitución Política habla de la jurisprudencia. Jerárquicamente, la tesis aislada es superior a una jurisprudencia. ¿Esto es falso o es verdadero? Falso. Exactamente, es falso. Ya hemos estado platicando y reiterando que una tesis no es al mismo nivel que una jurisprudencia. La jurisprudencia siempre va a estar, al menos hasta ahorita, arriba. Siguiente pregunta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno y en salas de los tribunales de circuito, es quien resuelve en el caso de las jurisprudencias. ¿Esto es falso o es verdadero, chicos? Verdadero. Exactamente, es verdadero. Ya les había dicho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno y en las salas y los tribunales de circuito, son quien resuelven de las jurisprudencias. Ellos nos van a soltar las jurisprudencias y también ellos son los que van a decir no nos sirve o sí nos sirve. ¿Ok? Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. En el artículo señala que la jurisprudencia se reitera, que es reiterada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, artículo 123, artículo 76, artículo 215 o artículo 222. Es el artículo 222 quien habla que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que va a reiterar las jurisprudencias. Bien, siguiente pregunta y última. ¿Quién te evalúa la tesis, chicos? ¿Los jueces, los ministros, el jurado o todos? A ver ahí quién. ¿Es un jurado, maestro? Exactamente, es un jurado. ¿Por qué? Porque como todavía no se eleva a nada, solamente es una tesis. Un jurado es el que va a estar indicando si realmente la tesis es viable. Si dice que sí, ya la van a dejar ahí como respaldo para que en cuanto se formen 5 más o 4, ya puedas tú utilizarla como tesis aislada o como jurisprudencia, dependiendo del caso. Pero el jurado es quien va a encargarse de ese tema sobre las tesis, ¿ok? Bien, chicos, como verán, son 20 preguntas muy sencillas. De esas 20 preguntas, chicos, pues obvio, ya no se las puedo poner más fácil, pero de esas 20 preguntas voy a sacar, se sacan 10 para el examen, ¿ok? De esas 20 preguntas, yo siempre les dejo 20 preguntas. ¿Por qué? Porque no sé, como yo no subo los exámenes, no sé de dónde van a tomar y qué preguntas van a tomar. ¿Ok? Nada más van a sacar 10 preguntas, pero de esas mismas 20 preguntas. Así es de que deben de estudiar, tener escritas las preguntas, siempre anotándolas. ¿Para qué? Para que tú puedas resolver en el momento que vas a hacer tu examen. Ya saben, chicos, tienen que tomarse el tiempo necesario. Tienen una semana prácticamente para hacer su examen de sábado a sábado. El sábado se congela y ya se cierra la plataforma, pero de sábado a viernes antes de las 12 de la noche, 2 y 1 minuto antes de que se cierre la plataforma, pueden hacer su examen. ¿Ok? Así es de que pueden ir anotando, ir viendo qué preguntas, ir haciendo su propio cuestionario, pueden ir pausando el video, anotando y anotando sus preguntas. ¿Para qué? Para que se les haga más fácil su
examen. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué siempre les echo la mano con estos? ¿Por qué siempre los apoyo? No les puedo dar el examen porque, bueno, pues ya sería mucho, ¿no? Pero sí los puedo apoyar con un cuestionario para que ustedes puedan tener un buen promedio, porque aquí en la escuela el promedio sí vale. Si sacas 9, creo, por ahí, te puedes titular por promedio. Pero si andas en el 8, 8.5, 8.6, 8.9, desgraciadamente no suben las décimas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, no te estarías haciendo tesis. En cambio, como por ejemplo los alumnos de noveno que ya van a salir, los que tienen abajo de 9, pues bueno, estarán haciendo tesis y la van a defender, ¿ok? Van a defender su tesis. ¿Ok? Y los que anden arriba del promedio, pues simplemente van a hacer una tesina, simplemente el esqueleto de todo una tesis, van a elegir un tema y sobre ese tema nada más van a hacer un pequeño esqueleto y no la van a defender, solamente hacen su tesina, la entregan y eso es todo. Al contrario de que tengas que defender tu tesis, ¿ok? Cuando se defiende una tesis, chicos, pues bueno, sí es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque están los jurados. En este caso, servidor va a servir como jurado para las nuevas tesis que vamos a ver. Y nosotros realmente daremos el veredicto si es que sí pudo llegar a ser una tesis o solamente se quedó en una tesina. ¿Ok? Los que van a defender la tesis, pues bueno, tienen que tener los elementos necesarios para que se forme una tesis y de esa tesis nosotros les hacemos preguntas. Ustedes tienen que defender su postura y lo que dijeron en esa tesis y por qué. ¿Ok? Tienes que defenderla y decirme por qué la estás defendiendo y por qué estás llegando a esa conclusión. ¿Ok? Debes de tener en cuenta siempre, 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 chicos, que es importante el promedio, al menos en la escuela sí. ¿Para qué? Pues para que te puedas titular sin tanto problema. ¿Ok? Bien, chicos, ¿alguna pregunta referente a estas preguntas que hicimos? A ver, díganme ahorita, referente a este tema ahorita. Al rato, ahorita en unos 10 minutitos, nos conectamos a la siguiente clase y hablamos de del siguiente tema. Pero de este tema de jurisprudencia, ¿vamos bien? ¿Hay algún tema? ¿Algo que quieran saber? Díganme, chicos. Con toda confianza. Agustín, Jerónimo, Carlos, No, está bien, maestro. ¿cómo se darán cuenta, Agustín? Bueno, eres nuevo. Como te darás cuenta, realmente siempre les trato de apoyar en todo, de darles pues un poquito de material para que tengan y puedan, pues tener ese equipo necesario para tú poder resolver, en este caso, tu examen. Cuando son cuestiones de clases normales, pues bueno, siempre trato de sacarles ejemplos que voy viviendo día a día conforme a a mi educación, a mi trabajo que tengo, ¿ok? Yo soy, como lo sabrán, soy el abogado postulante y por lo tanto estoy seguido teniendo pues muchos errores porque seamos sinceros, nadie es perfecto. Entonces, esos errores trato yo de transmitirlos. ¿Para qué? Para que el día de mañana que ustedes tengan y sean abogados, el que quiera ser abogado, pues no cometan los mismos errores. Más que nada en las demandas. Por ejemplo, en esta cuestión de jurisprudencia, siempre trata de meter muchas jurisprudencias. ¿Por qué? Porque te van a desechar muchas. ¿Ok? Una demanda mínimo, al menos yo en lo personal, cuando hago mis demandas, mínimo le meto 7, 8, hasta 10 jurisprudencias. ¿Por qué? Porque de esas jurisprudencias hay algunas que se quedan, otras no. Hay algunas que todas se quedan, pero hay algunas que te desechan casi la mitad. Dicen, no, es que esta no ha lugar, esta no ha lugar, esta no ha lugar. Y si tus demandas o tus denuncias las haces con una jurisprudencia y te la desechan, prácticamente te estarían desechando tu demanda. ¿Por qué? Porque ya les había dicho, la jurisprudencia es para subsanar esas lagunas que tiene el artículo. Entonces, si no pudiste subsanar con tu jurisprudencia porque no al lugar o simplemente no habla de lo que tú quieres, pues estarían desechándote tu demanda o tu denuncia. ¿Por qué? Porque no está bien justificada y no sabes de qué estás hablando.
¿Ok? Vean, por ejemplo, ahorita voy a tener yo en este día, voy a tener una audiencia. Tengo una audiencia de control de detención, de vinculación a proceso y de pedir la medida cautelar más lesiva, que es prisión preventiva justificada. A la chica la violaron, a la niña, porque pues era una niña, tenía 7 años, ya ahorita tiene 18, pero en su tiempo la violaron el señor porque es su papá todavía, aparte de eso, es papá, violó a su hija y se sustrajo de la justicia 11 años, 12 años, hasta ahorita que lo detuvieron. Imagínense, las carpetas de investigación por violación tardan 20 años en ya no ser válidas. ¿Ok? 20 años. Así es que si eh, conocen a alguien que es violador y se va a sustraer de la justicia, pues simplemente tienen que esconderse 20 años para que se destruya ese archivo o esa carpeta de investigación. ¿Ok? Pero hoy en día, pues tuve la suerte, conté con la suerte de encontrar a esta persona y poder solicitar la orden de aprehensión. Y esta es la audiencia que voy a llevar el día de hoy. ¿Ok? La verdad está un poco fuerte porque la forma en que narra el médico legista los hechos o cómo encontró de dañada a la niña, tanto la violó vía vaginal, vía anal, entonces por lo tanto sí hubo desprendimientos de varias cosas, desgarramiento de ano, o sea, está fuerte. Espero, bueno, no espero, más bien lo voy a vincular a proceso, se va a llevar su audiencia, se va a llevar todo el asunto completo en la prisión. ¿Por qué? Porque voy a pedir prisión preventiva justificada. ¿Cuál es la prisión preventiva justificada, chicos? A ver, díganme. Antes era prisión preventiva oficiosa, pero se violan los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque tienes que justificar por qué lo vas a tener en prisión. Ajá. Antes se justificaba simplemente por el delito, buscabas en el código y decía prisión preventiva oficiosa por violación y ya lo detenías, pero muchos salían porque se le violaban sus derechos. Tienes que darle un motivo por el cual lo vas a detener. Yo a mucha gente saqué, y no violadores, pero gente sí pude sacarlos porque no justificaban el hecho de meter a una persona en prisión y que se llevara su proceso en prisión, no lo justificaban. Entonces, por lo tanto, se podía entrar por ahí y sustraerme yo a la persona. ¿Cómo? Pues pidiendo otra medida cautelar que podía ser resguardo domiciliario, acuérdense, ya no hay arraigos, el resguardo domiciliario, el pedir que fuera a firmar, el pedir que se le pusiera un dispositivo electrónico, ¿sale? Tenemos 14 medidas cautelares y de las cuales si no se justifica por qué estás pidiendo la más lesiva, que es la 14, que es la prisión preventiva justificada, entonces puedes sacar a tu cliente, ¿ok? Pero bien, chicos, así es como nos vamos a estar llevando eh, este, este Pero, asunto. Es desde el 2015. pero ahí en ese caso de violación, maestro, son los 20 años desde desde que existe el acto de violación o de cuando se levanta la demanda La denuncia. o No, la es denuncia. desde el momento que tú levantas la denuncia, pasa a un médico legista y ese médico legista va a dar un dictamen y si el dictamen es positivo, empieza la carpeta de investigación. Desde ese momento, fíjense, por ejemplo, esta carpeta de investigación todavía era de la PGJ, ¿ya vieron? De la Procuraduría General de Justicia. Hoy es Fiscalía, o sea que estamos hablando que esta fue en el 2015. Esta fue en el 2015, mientras
la niña pasó a un médico legista y el médico legista dio su dictamen, desde ahí empieza el delito, ¿ok? Si es que sí se encuentran fundamentados o que fundamente muy bien el médico legista, entonces desde ahí empieza un delito y de un delito muy grave, ¿sale? Y así es de que no hay son 20 años para que se destruya una carpeta de investigación por violación, más a un menor, ¿ok? Mucho más a un menor todavía, y más si fue una persona que se conoce, en este caso, tu papá, ¿ok? En este caso, pues fue el papá, ¿ok? Así es de que hay que tener mucho cuidado porque se agravan, acuérdense que eh, el parentesco es una atenuante, no es, ¿ok? Es perdón, no es atenuante. Es un agravio más al delito. No solamente se va a perseguir por violación, sino porque el papá fue el que la violó. ¿Ok? Así es de que sí está un poquito fuerte el delito por el cual voy a la audiencia el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, chicos, referente al tema, al examen, a las preguntas? ¿No? Todo bien, maestro. Ok. Bien, muchachos, pues entonces nos estamos viendo ahorita en 10 minutitos para seguir con la siguiente clase. Va a ser la misma dinámica. Yo les voy a ir dando algunas preguntas. Ustedes me van contestando. ¿Para qué? Por si tenemos alguna duda, ya la vamos resolviendo en este mismo momento. ¿Ok? Y ya saben, sus exámenes están muy sencillos, realmente nada más es cosa de estudiar un poquito. Mucha gente dice suerte en tus exámenes. No, no necesitan suerte. Madaí, ¿cómo estás? Muy buenos días, perdón. Eh, acuérdense ahorita conectarse, por favor, Agustín, Jerónimo, Carlos. Buenos Madaí, días, no quise interrumpir. no te preocupes, Madaí, muchas gracias. Acuérdense de conectarse ahorita a las 10:20 para que sigamos con la siguiente clase. ¿Ok, muchachos? Sí, Si no hay, profe, gracias. si no hay preguntas, algo que quieran saber, con todo gusto les resuelvo cualquier tema, cualquier pregunta, la siguiente clase después de las preguntas que vamos a hacer para el examen. ¿Ok? Ok. Bien. Ahorita en un ratito más nos vemos, chicos. Mientras vayan a tomarse un cafecito. Nos vemos en 10 minutos. Gracias, chicos. Hasta luego.